versión, en la versión actualizada. El día de hoy vamos a realizar una modelación de una zapata rígida y flexible. El ejercicio es el siguiente: se tiene una zapata circular con un radio de 1 metro, será fundada sobre un estrato de arena de 4 metros de espesor. Como se puede observar en la figura de acá, este primer ejercicio es una forma muy dinámica de poder empezar a ejercitarse con el nuevo software, porque es un ejercicio que está en el manual y posteriormente se irá subiendo la complejidad de los modelos para en tutoriales siguientes. Bien, como se puede observar, es circular, de un radio de 1 metro, con un diámetro de 2 metros. Si bien acá en el dibujo no está marcado el nivel freático, el problema nos indica que se tiene un nivel freático a 2 metros de profundidad. ¿Ok? Algunos datos importantes que nos dejan: esto para la fundación ya flexible, ¿no? Nos dejan aquí la resistencia a la compresión del concreto y nos dejan una ecuación para poder estimar el módulo de elasticidad del concreto. Bien, estos son los parámetros que tenemos de datos para el material, en este caso el suelo, la arena. Vamos a utilizar un modelo elastoplástico de Mohr-Coulomb. Vamos a utilizar un modelo para el suelo de Mohr-Coulomb en una condición drenada, ¿no?, con todas estas propiedades que tenemos descritas a continuación. Bien, algo más que va a ser importante recordar es que al ser una zapata circular y la geometría, en este caso circular obviamente, se va a trabajar con el modelo axisimétrico. Que es importante recordar que para el modelar en Plaxis se tienen dos opciones: una modelación en la cual puedes tomar en cuenta el plane strain, o puedes tomar en cuenta el modelo axisimétrico. El axisimétrico por defecto está considerado para geometrías circulares, por lo cual se va a emplear el modelo axisimétrico en este caso. Bien, a medida que vayamos avanzando vamos a ir revisando algunas cosas importantes. Bien, entonces le vamos a poner acá en la pestaña esta, en modelo, hay que seleccionar axisimétrico. Asimismo acá se puede configurar el peso unitario del agua. Esto es muy importante porque para poder configurar el modelo, acá vamos a seleccionar la opción de axisimétrico. Esto del número de elementos hace referencia obviamente a tener en cuenta que se conozca qué es el método de elementos finitos, ¿no? Y por ende podemos aquí tener una idea de a qué se hace referencia con el número de elementos. Bien, en el contorno, sin embargo, si bien recordarán, en la versión antigua del Plaxis también era un parámetro a tomar en cuenta, ¿no? Para que tengamos el modelo aquí, la grilla, por así decirlo. En este caso, en la anterior versión nos dejaba poner cada cuánto queríamos tener la grilla. En este caso se va ajustando a medida que nos acercamos y alejamos del modelo. Simplemente necesitamos dar un margen máximo y mínimo, ¿no? Como el modelo tiene 4 metros en la dirección Y, vamos a utilizar 4 acá. Y sin embargo, como no tenemos una longitud en el sentido vertical, vamos a emplear 5. Ya voy a explicar luego por qué se considera esto. Bien, como pueden ver acá, el modelo está delimitado justamente en esos parámetros que dimos, ¿no? Y a medida que nos acercamos, obviamente se va refinando más. Bien, una vez que hemos procedido a hacer esta definición, definir el tipo de modelo, lo que sigue es, fíjense que acá también hay diferentes pestañas, ¿no? A diferencia del modelo antiguo, donde estaban ubicadas por acá. Bien, todavía estamos en soil, hay que definir el tipo de suelo, para lo cual vamos a venir aquí a Create Boreholes. Hay que venir acá al origen 00.
Es importante que añadamos un tipo de suelo acá. Vamos a añadir. Aún no hemos definido el tipo de suelo, por eso es que no nos permite escoger. Así que vamos a venir acá y vamos a ir a materiales. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a ponerle el nombre de sand o arena como el que estaba. Verificamos que tengamos amor Coulomb ahí, ¿no? Hay que copiar estos parámetros, en este caso, para que puedan anotarlo y ustedes también puedan practicar. 17 es el peso no saturado, 20 es el peso saturado. Vamos acá a parámetros, hay que poner el módulo de elasticidad, ¿no? Un módulo de elasticidad de 13 por 10 a la 3. Un Poisson, si no estoy mal, que es de 0,3, ¿sí? Correcto. Bien, otros datos que son importantes, en este caso vamos a tener que poner la cohesión y el ángulo de fricción, una cohesión de 1 y un ángulo de fricción de 3. De 30, perdón. Un ángulo de fricción de 30 grados. Bien, sin nada más que añadir acá, ¿no? La dilatancia se va a mantener con 0. Ahora, estas son otras pestañas que no las vamos a manejar por ahora, pero sin embargo más adelante van a cobrar relevancia, ¿no? Fíjense que es bien interesante que acá ya tenemos hasta el Camp Clay modificado. En cuanto a los modelos constitutivos que nos ayudan a predecir el comportamiento del terreno, tenemos un modelo para concreto, tenemos un modelo en el cual el usuario puede cargar su modelo constitutivo, tenemos el Hook and Brown, que no se tenía en la versión anterior, en la que por lo menos está en los tutoriales del canal, no se tiene ese modelo cargado. Entonces resulta interesante esta nueva versión. Bien, ya tenemos el suelo definido, así que ahora sí podemos escoger acá. Ahora fíjense que le hemos asignado un material, pero no hemos definido acá de cuánto es el material, de qué profundidad, ¿no? Así que vamos a ponernos acá. Bien, en este caso, bottom es la base, ¿no? Y top es el techo, por así decirlo, ¿no? El inferior y todo aquí el superior. Dice que tenemos agua a 2 metros de profundidad. Así que vamos a poner esto acá, ¿no? Fíjense que una vez que definimos el nivel freático a 2 metros de profundidad, acá gráficamente y muy ilustrativamente se nos muestra la distribución de presiones. No se olviden que esta presión de poros del agua va incrementando en el terreno en función de la profundidad y por eso es que se forma este diagrama de presiones muy ilustrativo. Bien, sigamos. Nuestro modelo ya está, ¿no? El terreno que queríamos cargar ya está. Ahora, fíjense que al iniciar, ¿no? Donde estamos, acá habíamos definido que nuestro modelo en X llega hasta 5, ¿no? ¿Por qué hago énfasis en esto de nuevo? Porque cuando hemos definido el borehole, no le hemos dado una longitud en X, simplemente le hemos dado una longitud en el eje vertical, ¿no? Sin embargo, en el eje horizontal no hemos definido nada más que en la pestaña del principio acá. Entonces, eso hace referencia y con eso se puede controlar esta longitud del modelo. ¿Por qué 5 metros? Porque queremos evitar cualquier influencia que pueda haber de la malla respecto del modelo, porque nuestra zapata es de 2 metros, ¿ok? Y si solo cargamos una zapata de 2 metros, el modelo termina ahí, podríamos estar simplificando el modelo y haciendo algo que pueda no ser muy correcto, ¿no? Para ver, porque a ver, vamos a hacer la prueba después. ¿Por qué 2 metros?
¿Por qué 5 metros? Porque podríamos evitar con esto cualquier implicancia que vaya a tener el efecto de solo poner la zapata. Bueno, 5 metros vamos a utilizar en cuanto a la longitud horizontal para despreciar cualquier efecto que pueda haber del modelo, ¿no? Al tener la zapata justo acá, casi de 2 metros, vamos a tener esta longitud extra, por así decirlo, en el modelo, que nos va a evitar cualquier efecto secundario que pueda generar la malla. ¿Ya? Se van a ir dando cuenta a medida que se vayan haciendo más ejercicios. ¿Qué quiere decir esto? O a medida que vayamos haciendo más ejercicios, nos vamos a ir percatando de aquello. Bien. Lo siguiente es poner la zapata, ¿no? Bien, pero antes de esto, en el modelo, en el ejercicio, fíjense que simplemente se nos dice, ¿no? Una zapata circular de 1 metro será fundada sobre un estrato de 4 metros de espesor, como se puede observar en la figura, ¿no? Por bajo el estrato de arena se encuentra una capa de roca profunda con un nivel freático que está a 2 metros de profundidad. No se da una carga como tal, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos interesados en saber es cuánto puede soportar este terreno, y para eso necesitamos hallar esta carga final, ¿no? Esta carga admisible del terreno. Hay una manera en la que se puede hacer esto y es prescribiendo un desplazamiento, es decir, decirle al modelo que se asiente tal cantidad, esté limitado a que se asiente tal cantidad para la cual yo debo calcular esa carga que genere ese asentamiento. ¿Ok? Generalmente en fundaciones superficiales se maneja, bueno, digo generalmente porque esto no es una regla ni nada y todo se debe calcular, pero basándonos en aquello, nada más tomando de referencia aquello, porque la intención en este momento no es hacer el diseño, sino mostrarles cómo se maneja el programa y que ustedes en base a esos criterios puedan continuar el desarrollo o el manejo del programa para modelos mucho más complicados, donde tendrían que tomar en cuenta todo esto. Sin embargo, vamos a tomar de referencia una prescripción de desplazamiento de 1.2 centímetros. Estaríamos hablando de 12 milímetros, ¿no? Generalmente, vuelvo a repetirlo, se maneja hasta 25 milímetros, que son 2.5 centímetros, una pulgada. Bien, para ello vamos a venirnos a la siguiente pestaña donde dice estructuras. Vamos a venir acá donde dice Create Prescribed Displacement. Vamos a crear un desplazamiento prescrito distribuido. Ahora vamos a ponerlo en 1 metro, ¿ok? Si bien la fundación nos decía que era circular y de 2 metros, al ser axisimétrico podemos modelar la mitad, ¿ok? Es una condición del modelo axisimétrico. Bien, la carga ya está. Fíjense que acá en el explorador, del modelo, podemos venir acá, acá y acá es donde podemos prescribir ese desplazamiento, ¿ok? Como está en milímetros, hay que ponerlo en metros, ¿no? Y esto llegaría a ser así. Bien. Importante que mantengan el signo, que significa que está con una dirección abajo. Porque si me olvido, simplemente se va a cambiar, ¿no? Y esto es importante. Bien, el desplazamiento está prescrito. Fíjense que todavía no estamos tocando los otros elementos, a diferencia de la versión anterior. Es mucho más práctico que esté dividido de esta manera el modelador, por así decirlo, ¿no? Fíjense que tenemos diferentes opciones. Acá, algunas de estas ya las habíamos visto en este caso, ¿no? La interfaz cuando modelábamos pilotes, y aquí algunas otras cosas para la placa, y aquí los sintéticos. Pero al mismo tiempo también tenemos aquí la opción de crear un túnel
donde las secciones que se pueden hacer son muchísimo más complejas que en la versión antigua. Por otro lado, también se tienen acá diferentes conexiones para lo que son los anclajes, ¿no? Antes se tenían estas tres, ¿no? Ahora hay dos más que se han aumentado. Y también se pueden importar modelos en DWG o DXF, en este caso DXF, de AutoCAD para la geometría. Resultaba muy complicado hacer esto en la versión antigua. ¿Okay? Bien, vamos a pasar a la siguiente pestaña que es Mesh. Vamos a generar la malla, ¿no? Vamos a empezar con una media. Luego hay que venir acá, donde dice View, que significa calcular, en otras palabras. No significa calcular, pero es el módulo donde se verifica que la malla se esté generando. Okay, en este caso podemos ver que sí. No, hay que pasar acá, Flow Conditions, simplemente para verificar que el nivel freático está a 2 metros, obviamente. No hay mucho que hacer acá. Y obviamente también se puede agarrar y mover esto, ¿no? Fíjense que esto se lo puede hacer también acá. ¿Ok? Pero nada, esto ya está definido en el modelo del material cuando hemos cargado el borehole y ya hemos definido que está a 2 metros y evidentemente está. Bien, vámonos a la etapa final, la etapa de construcción. La primera fase en este modelo va a ser generar el estado tensional, ¿okay? Donde el modelo crea las tensiones del terreno. Entonces, al ser así, acá no tenemos nada que añadir, simplemente vamos a añadir otra siguiente fase a la cual le vamos a llamar aplicación de desplazamientos. ¿Okay? Bien, si bien recuerdan en la en la versión anterior, ¿no? Esto también existía, que era la pestaña de cálculos, pero estaba redistribuida de una manera mucho más diferente, ¿ok? Bien. En la fase 1 no vamos a añadir ni agregar nada. Está el modelo generándose sin que todavía se aplique la prescripción de desplazamiento. Sin embargo, en la fase 2 vamos a activar esto. Listo, ¿no? Fíjense que acá, me vuelvo ya. Acá no está activado, acá está activado. Voy a ver acá en el modelo que evidentemente está el desplazamiento que habíamos prescrito, ¿no? Ahora hay otro dato importante aquí, curioso, que con el modelo anterior, es decir, la versión anterior, perdón, del Plaxis, permitía poner esto, ¿no? Usualmente en ese modelo y en muchos modelos se ven las restricciones del modelo, ¿no? En este caso nada más estoy dibujando así para que sea ilustrativo, ¿no? Se ve ya esto, ¿no? En este caso vamos a decir. ¿Qué significan esta condición de apoyos? Que las restricciones solo están en una dirección, ¿no? Ahora si pongo esto acá, un apoyo fijo, significa que las restricciones están en ambas direcciones. Y en la superficie está libre, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? Porque en esta nueva versión esto ya no está dibujado, ¿no? Simplemente está aquí en la pestaña del explorador, en acá donde dice condiciones del modelo y donde dice deformaciones. Acá dice boundary X mínimo, ¿no? Y boundary X máximo, que hacen referencia básicamente a esto de acá. A ver, lo voy a dibujar. En este caso, este va a ser nuestro mínimo en X y este va a ser nuestro máximo en X.
9. Fíjense que acá dice normalmente fijado, ¿no? Esa sería la traducción literal, pero hace referencia a este tipo de apoyo, ¿no? Donde es perpendicular, que es normal al modelo, y simplemente la restricción es en una dirección, ¿ok? O lo que se suele llamar comúnmente apoyo móvil. Entonces, fíjense que acá en la condición del borde Y mínimo, que en este caso llega a ser esto de acá, ¿no? Este es el borde Y mínimo. Dice fully fixed, ¿no? Que significa que ambas direcciones están restringidas. Es un apoyo fijo. Y boundary Y máximo, que llega a ser esto de acá, dice libre, ¿no? Y son las condiciones que se están tomando para el modelo, ¿ok? Y esto puede variar dependiendo del modelo que se vaya a hacer posteriormente. A ver, ejemplo, en el caso de un túnel, quizá puede variar, ¿no? Dependiendo de qué estamos modelando, a qué profundidad estamos modelando, pues estas condiciones pueden dejar de ser simplemente restringidas en un sentido y pueden estar todas bloqueadas, digamos, incluso acá en la superficie. Pero depende del modelo. Así que en este caso lo que vamos a considerar es justamente como se ve acá en la imagen, ¿no? Móviles en los laterales, fijo en la base y libre acá en la superficie donde se está aplicando la carga. Bien. Entonces, volvemos a verificar que aquí está activado, aquí no está activado. Bien. Vamos a calcular. En este primer ejercicio no nos interesa como tal saber o analizar un punto en particular. Simplemente queremos ver cuál es la carga que hace que el terreno falle o que soporte ese desplazamiento, en todo caso, disculpen. Bien, una vez que está calculado, damos acá. Ya. No, vamos a hacer esa prescripción del desplazamiento. Vamos a ver cómo queda. Fíjense, en la primera etapa no hay nada, simplemente solo se han generado las tensiones, por lo cual el desplazamiento de la malla no es visible, cero, ¿no? Ahora, sin embargo, el desplazamiento máximo que vamos a encontrar obviamente tiene que ser el que hemos impuesto, ¿no? Que es equivalente a los 12 milímetros. Entonces, eso es en cuanto al desplazamiento. Vamos a ver qué pasa con el estado. Vamos a verlo. Esto es el desplazamiento de la malla. Vamos a ver acá el desplazamiento en cuanto a las deformaciones, ¿ok? Fíjense el bulbo, ¿no? Cómo se genera esto. Que quizá alguien lo va a reconocer. Incluso vamos a ver el estado de tensiones. ¿No? Lo podemos ver así. Lo podemos ver también acá para el... Déjenme ver. Así, de esta manera. No, pero el más ilustrativo en este caso, el de las deformaciones. Aquí está. Bien. Ahora, lo interesante de haber hecho este modelo es lo siguiente. Uno se viene acá a la pestaña de cálculos, le da clic derecho y se viene a editar. Okay, cuando entras a esta pestaña, acá donde te dice valores encontrados, ¿no? Puedes encontrar la fuerza en Y que estamos buscando nosotros, que es ese valor que soporta el terreno para esa deformación. Que llegan a ser 38,67 kilonewtons, ¿ok? Pero aquí hay una definición importante y era justo de la que hablaba en un principio. Cuando se trabaja en un modelo axisimétrico, lo que nos dice el programa en el manual y recalca es que esta carga está siendo aplicada sobre un área de un pi radian. ¿Ok? Es importante recordar que este valor de la carga
de 38.67 kilonewtons está aplicado sobre un área de un pi radian, ¿ok? Y al ser un problema axisimétrico el que hemos modelado nosotros, solo hemos modelado la mitad del problema, ¿no? Por lo cual esta carga, para que encontremos la carga total, hay que multiplicarla por 2 veces pi, ¿no? Y esa sería la carga que el terreno obviamente estaría soportando. ¿Ok? Bien, lo cual nos lleva a la respuesta de que el terreno está soportando 243.03 kilonewton, ¿no? Esa es esa carga que nos va a servir para modelar en la siguiente etapa. ¿Ok? Bien. Vamos a cerrar esto. Ok, ahora, una vez que hemos hecho este modelo de la carga prescrita, vamos a ir a modelar la placa, ¿okay? Que es la zapata flexible. ¿Okay? Vamos a estructuras. Hay que quitar esto porque ahora estamos interesados en modelar una placa, para lo cual hay que venir acá, hay que crear una placa que igual va a venir de acá a acá. Bien. Sin embargo, esta placa tiene que tener propiedades. Le vamos a denominar zapata, ¿no? Para ello voy a recurrir aquí a una pequeña ayuda en el MatCat que ya tenía con algunos datos. Es importante que recordemos que el radio es de 1 metro, ¿no? Habíamos tenido ahí de dato que la resistencia a la compresión era de 210. Ahora, ¿qué es B y qué es E? ¿No? Hay que recordar que cuando se hablan de placas, aquí en el Plaxis, lo que hace el problema es, al ser un modelo bidimensional, ¿no? Al intentar querer captar esta rigidez axial y esta rigidez a flexión, el modelo, al ser bidimensional, te pide que tomes en cuenta lo siguiente, ¿no? Que si vas a modelar, en ejemplo, este es nuestro terreno, y si vas a modelar una placa, un elemento, debes considerar que lo estás modelando por un ancho unitario, ¿ok? Entonces, esto de acá llega a ser B, que llega a ser el ancho unitario de la placa, en el sentido fuera del plano, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Una vez más lo voy a recalcar que es importante que el modelo se hace en un modelo así plano, pero para tomar en cuenta esta rigidez axial y a la flexión, considera este efecto fuera del plano, lo cual te obliga a considerar el elemento con un ancho unitario fuera del plano. Perdón. Ahora sí. Entonces te obliga a considerar un ancho unitario de 1 metro. ¿Okay? Imagínense que esta es la placa. Nos obliga a considerarla con una sección en profundidad de 1 metro. Bien, ahora, aparte de ello, este elemento tiene que tener un espesor, ¿ok? Si bien la placa en el modelo se ve plana, tiene que tener un espesor. ¿Okay? En este caso estaríamos modelando algo así, ¿no? Con un ancho unitario en el sentido de profundidad, con un espesor, ¿ok? Y con un ancho acá en el plano, ¿no? Denominado B. Esto de acá siempre va a ser 1 porque el modelo
está programado de esa manera, el programa, diré, en este caso trabaja de esa manera, ¿no? Y este ancho B hace referencia al ancho de la zapata, pero en el plano XY. Y acá el espesor. Ok, ahora, bien, es importante que el modelo tampoco nos da, en el enunciado no se da este espesor, ¿no? Si alguno va a seguir el manual, tampoco hay un dato de aquello, pero hay que recordar que todo lo que hace el programa para lo cual te pide la rigidez a flexión y la rigidez axial es justamente, ¿no? Acá vamos a ver, es justamente para esto, ¿no? Para calcular este D equivalente que hace referencia a ese espesor equivalente. Entonces, a manera de práctica, asumiendo un espesor de 15 centímetros, y este B, como les había dicho, hace referencia a ese ancho fuera del plano, ¿no? De donde nuestra sección unitaria, ¿no? Para que no se pierdan, voy a volver a dibujarlo acá y esté más claro. Habíamos dicho que tenemos, en este caso, una zapata así, con un ancho unitario en profundidad, con una profundidad aquí de 1 metro, con B igual al radio y con un espesor E, ¿ok? Si ustedes recuerdan de sus clases de resistencia de materiales, cuando se va a trabajar una viga, se les daba, a ver, ejemplo, una vez se les decía, se tiene una viga de este modo y se le aplica una carga y después de ello les decían, se tiene una sección transversal de la viga y les pedían hacer una serie de cálculos, ¿no? En este caso, el elemento que vamos a utilizar, podríamos hacer una semejanza a esto en el sentido de que, en el sentido de la sección, ¿no? En este sentido, acá, cuando nos dan el dibujo y la manera en la que trabajamos en los cuadernos, obviamente todo lo hacemos en un modelo 2D, pero sin embargo nos presentan una sección que le daría ese tercer componente tridimensional. Como ejemplo, análogo. En este caso va a ser igual, estamos viendo acá una sección en 2D, pero para calcular esta rigidez de la flexión y esta rigidez axial hay que utilizar una sección transversal, lo cual llega a ser esta sección de acá. Okay, lo voy a marcar con verde, lo cual llega a ser esa sección de acá donde se tiene 1 metro, ¿no? A ver, donde se tiene 1 metro en la base y se tiene un espesor en el alto. ¿Okay? Esto se utiliza para qué? Obviamente para calcular esta inercia, ¿no? Y esta área, ¿no? Se trabaja con el área de la inercia de la sección transversal proyectada en el metro de profundidad. Aquí espero que haya podido quedar claro esa parte para no perdernos, que es importante para los próximos ejercicios también, de donde vayan a salir estos parámetros de E, I y A. ¿Okay? Bien, entonces, dicho esto, con esos datos, 1 metro que hace referencia al metro de profundidad, el espesor de 15 centímetros, vamos a calcular la inercia para un área rectangular. Teniendo en cuenta aquello, vamos a calcular el módulo de elasticidad con la ecuación que conocemos, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta aquí un poquito de cuidado con las unidades. Okay. Después nada más queda multiplicar E por A que nos va a dar la rigidez axial y E por I que nos va a dar la rigidez de la flexión. ¿Okay? Estos parámetros de 2,98 por 10 a la 6 son los que vamos a llenar acá. Y el de flexión 5,59 por 10 a la 3 viene acá. Fíjense que el espesor que es reproducido es de 15 centímetros, ¿no? Que hace referencia a este espesor que hemos asumido, ¿no? De 15 centímetros.
Y al emplear justamente esta ecuación del espesor equivalente dividiendo EI sobre EA multiplicado por 2 y sacándole la raíz cuadrada, es una manera de saber que el cálculo se ha hecho bien, ¿okay? Que los parámetros de EI y E están bien calculados, lo cual nos lleva a tener este espesor equivalente. Bien, ya está. Hay que asignarle a la placa, ¿no? En este caso ya está el material asignado. Bien. Y si lo dudan, pues vienen a hacer clic acá, vienen aquí a Plate y fíjense que no está. O sea, aparentemente cuando hemos venido acá, sí nos salía, ¿no? Plate 1, pero no hemos hecho clic acá para poder aceptar. Bien, ahora está de color azul. Vamos a verificar que acá en el explorador esté asignado, ¿no? Fíjense que acá pueden seleccionar al material que le quieran poner, así que está bien. Ahora sí. Bien, ya tenemos la placa. ¿Qué queda? Pues hay que ponerle la carga. Vamos a ponerle la carga distribuida. Bien. Ahora hay que dividir la carga sobre el área, ¿no? Porque habíamos hallado una carga de 243.03. Entonces hay que dividir esta área por, esta carga la hay que dividir por el área sobre la cual vamos a trabajar la zapata. ¿Okay? Bien, entonces, por lo tanto, habíamos obtenido una carga de 243.03 que la vamos a dividir en el área sobre la cual la estamos aplicando. ¿Okay? Esto para hallar la carga distribuida lineal, lo cual nos lleva a tener una carga de 77.35. Bien, entonces la carga que debemos aplicar es de 77.35. Lo podemos hacer directamente acá, justo acá, de esa manera, ok, y ya está. Vámonos a Mesh, hay que generar la malla. Vamos a verificar que se haya generado la malla, ok, correctamente. Vamos a pasar a las condiciones de agua, de flujo. Verificamos nada más que el nivel freático esté en el nivel que habíamos puesto al principio. Vámonos a la etapa de construcción. Una vez más, en la primera fase no hay activación de la carga. En la siguiente fase sí hay que activarla, por lo cual hay que acercarnos y darle a activar. Ok, sin activar, activar. Vamos a verificar los modelos, las condiciones del modelo. Ok, está bien. Vamos a calcular. Ahora sí hay que seleccionar un nodo para ver cómo está el comportamiento una vez que estamos aplicando esta carga. Podemos seleccionar uno acá y vamos a seleccionar otro acá. Y vamos a seleccionar justo otro acá. Bien. Con eso le damos update. Vamos a cerrar esto de acá que ya no es necesario. Vamos a darle aquí a calcular. Bien. Ahora vamos a ver cuál es el resultado. Fíjense cuál es la deformación, ¿no? Y evidentemente esta deformación tiene que estar próxima a cómo hemos partido desde la condición inicial de la deformación que hemos puesto, que se supone que deberíamos alcanzar aplicando esta carga, ¿no?
Recuerden que en el primer modelo no hemos aplicado una carga más sí un desplazamiento y ahora aplicamos una carga y hallamos un desplazamiento. ¿Okay? ¿Por qué? Porque caso contrario, si aplicaríamos una carga cualquiera, el modelo fallaría, ¿no? O sea, van a haber situaciones en las que les va a decir el modelo ha colapsado y eso quiere decir que el material no está resistiendo esa carga. ¿Okay? Entonces, bien, ¿qué nos interesa ver acá? Primero la fase inicial, vamos a verlo en deformaciones. No, la fase final queda de esta manera. Esto me hace recuerdo mucho a un bulbo de presiones que, van a, tal vez les va a traer a la mente el bulbo de Boussinesq. No, pero en este caso estamos hablando aquí de desplazamientos, no de incrementos de esfuerzo, pero nada, manera de comentario. Podemos ver igual acá los esfuerzos principales, mayor y menor, ¿no? De esta manera. En este caso estos son los efectivos. Queremos ver los totales, pues hay que entrar acá. Quedan de esa manera, ¿ok? Vamos a quedarnos con esto. Vamos a acercarnos al elemento, a la placa, ¿no? Y lo que se puede hacer acá es ver esto, ¿no? El comportamiento de la placa debido a la carga. Fíjense que podemos ver todo esto, ¿no? Se puede entrar a hacer diferentes... fíjense acá. Vamos a volver. Bien. Bien, sin embargo, lo más interesante de esta segunda parte, de este segundo modelo, es poder utilizar las gráficas, para lo cual vamos a hacer uso de la parte gráfica, ¿no? Deme un minuto, por favor. Venimos acá. Bien, vamos a insertar una nueva gráfica. Hay que seleccionar el punto. Queremos ver las deformaciones, en este caso nosotros. Y acá queremos ver el sum más stage. Okay. Ya vamos a entender a qué hace referencia el sum stage. Y lo que llegamos a tener es lo siguiente. ¿Okay? ¿Qué quiere decir el sum stage? Hace referencia a que esto va de 0 a 1, hace referencia a que 0 es cuando la carga no se ha aplicado y 1 es cuando la carga se ha terminado de aplicar al 100%. ¿Okay? Entonces es un parámetro que va incrementando la carga y podemos ver cómo la deformación acá, el desplazamiento en este caso, el desplazamiento en este caso va incrementando también a medida que esta carga se va incrementando. Con lo cual podemos llegar a la conclusión de que al incrementar al 100% la carga, es decir, los 77 kilonewtons que habíamos aplicado, ¿no? Se encuentra esta deformación máxima de casi 12 milímetros, ¿no? O 1.2 centímetros. Entonces es importante la curva porque nos puede y nos permite ver esa variación, ¿no? Ahora, no solo en ese punto, ¿no? Sino también nos puede permitir hacerlo en los diferentes puntos que hemos seleccionado. Bueno, espero que el video les haya sido muy útil. Y si tienen alguna duda, alguna consulta, no duden en dejarlo en los comentarios. Estaremos haciendo pronto un siguiente video ya evidentemente utilizando esta nueva versión del Plaxis.